Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy voy a hacer un review, una especie de análisis. Bueno, el comentario a lo mejor se lo dejo, viene a colación de este vídeo de Lingüirosa que está en el canal de YouTube, de cómo manipular a los políticos con las palabras. Y lo que he buscado tiene relación bastante con ello, ya que pues quería saber cuál es la diferencia entre lenguaje, lengua, idioma y dialecto, ¿no? Porque me ha generado esa duda, ¿no? Entonces le he preguntado a Gemini o Gemini, como dirían. Gemini lo dirían los ingleses, ¿no? Gemini lo diríamos nosotros como lo leeríamos en castellano. Y yo hago un poco Spanglish, ¿no? Gemini o Gemini. Sería en Valencia sería Gemini, ¿no? También. Bueno, hablando de dialectos y hablando de idiomas y hablando de lenguas, ¿no? Porque hay cosas que dice en el vídeo que tampoco estoy muy de acuerdo, ¿no? Eh, Esto es un análisis lingüístico detallado. Voy a hacer la locución, ¿no? Voy a leer todo lo que nos dice, tal cual. Luego a lo mejor hago un comentario propio, una opinión propia, pero bueno, quiero divulgar o difundir en principio lo que es real y luego ya puedo dar yo mis opiniones, ¿no? La introducción. En cualquier disciplina científica, la precisión terminológica es fundamental para evitar la ambigüedad y asegurar una comunicación clara de ideas complejas. La lingüística, como el estudio científico del lenguaje, depende en gran medida de conceptos bien definidos. Los términos lenguaje, lengua, idioma y dialecto son pilares de este campo, pero con frecuencia se utilizan de manera intercambiable o imprecisa en el discurso cotidiano, lo que genera una confusión conceptual significativa. Este informe aborda, esto es lo que llama Gemini, hay una opción que pone research, ¿no? En inglés, nosotros lo leeríamos como research, pero se dice research, ¿no? Algo parecido, y sería una investigación en nuestro idioma, en nuestra lengua, mejor dicho, ¿no? En nuestro lenguaje. Pero bueno, vamos a ver la diferencia entre las cuatro cosas, ¿no? Es un informe que aborda este desafío común al proporcionar una diferenciación lingüística rigurosa. La necesidad persistente de diferenciar estos términos, evidenciada por la consulta de los usuarios y su inclusión como objetivos de aprendizaje centrales en los currículos lingüísticos, sugiere una desconexión fundamental entre el uso intuitivo y cotidiano del lenguaje, y el marco analítico preciso de la lingüística académica. Esto implica un desafío social más amplio en la comprensión precisa de la diversidad y evolución lingüística. Si bien intrínsecamente relacionados, estos términos denotan niveles y aspectos distintos de la comunicación humana. El objetivo de este informe es diseccionar meticulosamente cada concepto desde una perspectiva lingüística académica, ofreciendo definiciones precisas, delineando sus características únicas y dilucidando sus complejas interrelaciones y estructura jerárquica. El propósito es servir como una guía exhaustiva y autorizada, disipando conceptos erróneos comunes y fomentando una comprensión más profunda de la naturaleza intrínseca o intrincada, mejor dicho, del lenguaje humano. Esto lo estoy haciendo en el móvil, claro, porque creo que los que me van a ver no van a ser en versión del televisor, en versión de la laptop o la tablet, o en versión laptop decimos portátil, ¿no? O en versión de ordenador de desktop, ¿no? Lo que es el de escritorio. Entonces, lo pongo más fácil así en el móvil. Algún día, en algún momento, haré vídeos pues bien hechos, pero como nadie me sigue, pues de todas formas, tampoco hace falta que tenga tanta calidad ni me esfuerce tanto. Bueno, la cuestión, que el lenguaje es el concepto más amplio y abstracto en lingüística. Se refiere a la capacidad o facultad humana y universal e innata para adquirir y utilizar sistemas complejos de comunicación. Esta capacidad es inherente a todos los seres humanos, independientemente de su origen cultural o lingüístico específico. Es una habilidad cognitiva y mental que precede a cualquier sistema lingüístico particular. Tengo la boca un poco reseca, que es lo que me está fastidiando, y la dicción que yo tanto desearía tener tan buena a veces me falla. Leyendo en voz alta me doy cuenta. Bueno, el lenguaje se caracteriza por su universalidad, lo que significa que es común a todos los seres humanos. Es una habilidad racional que requiere el uso de la razón para asociación de signos e ideas. Además, es arbitrario, ya que la conexión entre símbolos y conceptos se basa en convenciones sociales, no en una semejanza natural. Como decía Lingüiriosa, pues no la palabra no significa el significado, ¿no? La palabra es una cosa y el significado es otra. Fundamentalmente,
el lenguaje se manifiesta a través de diversas formas, abarcando tanto sistemas de comunicación verbal, como la oral y la escrita, como las no verbales. La gesticulación, todo eso son manifestaciones de lenguaje, pueden ser gestos faciales, puede ser el lenguaje corporal, como yo estoy moviendo las manos, el lenguaje de señas, ¿no? Es un lenguaje propio para los sordomudos, ¿no? Y incluso pues, sistemas artificiales. ¿Por qué ha puesto la coma separada? Ahí hay un fallo en Gemini, cuidado, aquí ya lo vamos a reportar. E incluso sistemas artificiales como los lenguajes de programación o la notación musical. La notación musical también es un lenguaje. Este amplio alcance subraya que el lenguaje es la capacidad fundamental para la comunicación en sus innumerables formas. Innumerables. No solo la palabra hablada, la conceptualización del lenguaje como una capacidad humana innata y universal que se materializa en diversas lenguas entre comillas, sugiere que la diversidad lingüística es una manifestación superficial de una predisposición biológica y cognitiva subyacente única. Esta perspectiva se alinea con los principios fundamentales de la biolingüística y la psicolingüística, disciplinas dedicadas a comprender las bases biológicas y psicológicas del lenguaje. Si el lenguaje es innato y universal, debe estar arraigado en la biología y la cognición humana. La existencia de diversas lenguas se convierte entonces en una demostración de cómo esta capacidad subyacente única y compartida puede realizarse de innumerables maneras dependiendo de factores culturales y ambientales. Esto significa que la capacidad para el lenguaje es uniforme en toda la humanidad, mientras que los sistemas específicos, las lenguas, son variados. Dado que el lenguaje es una capacidad humana universal e innata, la implicación para la educación y la política lingüística es profunda. Todos los seres humanos están inherentemente predispuestos a adquirir cualquier idioma. Por lo tanto, cualquier forma de discriminación lingüística o la supresión de lenguas minoritarias, a menudo basada en una percibida falta de complejidad o primitivismo, entre comillas, es fundamentalmente acientífica y contradice esta predisposición humana inherente. Si la capacidad subyacente es universal, entonces todas las lenguas naturales desarrolladas por las comunidades humanas son, por definición, igualmente complejas y capaces de expresar toda la gama del pensamiento y la emoción humanos. Ninguna lengua, entre comillas, es inherentemente primitiva, entre comillas, o superior, entre comillas, desde un punto de vista lingüístico. Por lo tanto, las políticas o actitudes sociales que devalúan, suprimen o marginan ciertas lenguas, especialmente las indígenas o minoritarias, basándose en criterios no lingüísticos como el poder político, el estatus económico o el prestigio percibido, no son científicamente justificables. Esta perspectiva apoya los argumentos a favor de los derechos lingüísticos, los esfuerzos de revitalización del lenguaje y la celebración de la diversidad lingüística global como un reflejo de la riqueza cognitiva humana. ¿Vale? Bueno, 2. La lengua. El sistema de signos compartido por una comunidad. La lengua, entre comillas, o sistema lingüístico, se refiere a un sistema específico estructurado y convencional de signos verbales, tanto orales como generalmente escritos, utilizados por una comunidad humana particular para la comunicación. Es una construcción social aprendida y compartida colectivamente y opera de acuerdo con un conjunto definido de reglas que rigen su fonología, los sonidos, su morfología, su formación de palabras y su sintaxis, la estructura de sus oraciones, y su semántica, el significado. Las características claves de una lengua incluyen su naturaleza arbitraria. La conexión entre un significante y un significado es convencional, no inherente, y su adhesión a reglas gramaticales bien definidas y su evolución dinámica a lo largo del tiempo y los espacios geográficos. Funciona como un patrimonio lingüístico y cultural fundamental de una comunidad, encarnando su historia, cosmovisión e identidad colectiva. Si bien es una realidad intangible o psíquica, un sistema mental, requiere del habla, la enunciación o el acto de hablar para manifestarse concretamente. Ejemplos de lenguas incluyen el español, el inglés, el francés, el italiano, el alemán, el nahuatl, el otomí, el zapoteco y el chino. La caracterización de la lengua como un patrimonio lingüístico y cultural de una comunidad y un reflejo de su historia cultural y su concepción del mundo eleva su significado más allá de una mera herramienta de comunicación. Esto implica que una lengua es un repositorio vivo de la memoria colectiva, los valores y el marco cognitivo único de una comunidad, lo que hace que su preservación sea vital para la continuidad cultural y la identidad. Esta conexión significa que la lengua no es solo un código neutral para intercambiar información, codifica y transmite la forma única de una comunidad de percibir, categorizar e interactuar con la realidad. Las expresiones idiomáticas, el vocabulario específico y las estructuras gramaticales a menudo reflejan valores culturales, eventos históricos y adaptaciones ambientales.
Por lo tanto, la pérdida de una lengua no es solo una reducción en las opciones comunicativas, representa una pérdida irreemplazable de una perspectiva cultural única, un cuerpo de conocimiento tradicional y una forma distinta de expresión humana. La naturaleza aparentemente paradójica de que la lengua sea fija y perdurable, pero capaz de experimentar cambios en el tiempo, revela el dinamismo y la adaptabilidad inherentes de los sistemas lingüísticos. Esto desafía una visión estática y prescriptiva del lenguaje y destaca que la evolución lingüística es un proceso continuo y orgánico impulsado por presiones sistémicas internas y fuerzas socioculturales externas, lo que permite la aparición de nuevas formas y variedades lingüísticas. Una lengua debe ser lo suficientemente fija en un momento dado para permitir la inteligibilidad mutua y la comunicación estable dentro de una comunidad, lo que proporciona la estructura necesaria. Sin embargo, es perdurable, precisamente porque no es rígida, se adapta a las necesidades y realidades cambiantes de sus hablantes. Los cambios ocurren en todos los niveles lingüísticos, cambios fonológicos, innovaciones léxicas, reestructuración gramatical. Estos cambios suelen ser graduales y están impulsados por factores como el contacto con otras lenguas, la estratificación social, los avances tecnológicos y las presiones sistémicas internas. Este dinamismo es crucial para comprender cómo las lenguas evolucionan, cómo se acuñan nuevas palabras, cómo las antiguas caen en desuso y, lo que es más importante, cómo los dialectos pueden divergir lo suficiente con el tiempo como para convertirse en lenguas distintas. Esto enfatiza que el lenguaje es una entidad viva y en evolución, no un artefacto estático, y que la variación lingüística es un aspecto natural e inevitable de su existencia. 3. El idioma, la dimensión sociopolítica de la lengua. En el lenguaje común, idioma y lengua se utilizan a menudo como sinónimos perfectos y, de hecho, muchas definiciones lo tratan de manera intercambiable. Sin embargo, surge una distinción crucial en el uso conceptual, particularmente dentro de las esferas académicas y sociopolíticas. Mientras que la lengua se refiere generalmente a un discurso académico, especialmente en lingüística, que es la ciencia que estudia la lengua, como lo ejemplifica la dicotomía fundamental de Saussure, lengua-habla. Supongo que es un autor que habla sobre esto, ¿no? Idioma conlleva connotaciones sociopolíticas y nacionalistas más fuertes. Cuidado, ¿eh? Se emplea con frecuencia en el discurso político, que eso lo hemos oído. Yo se lo he oído, por ejemplo, a Ayuso decir, ¿es un idioma? No es un idioma, es una lengua. Si lo dices con la connotación de idioma, ya le estás otorgando un sesgo político. Bueno, se emplea con frecuencia en el discurso político, al referirse a los valores patrios tradicionales, o sea, siempre aquí hay un patriotismo con los idiomas, lo que a menudo implica reconocimiento oficial o el respaldo estatal. Es que eso está claro, eso es así. El idioma se refiere típicamente a una lengua que ha alcanzado un cierto nivel de reconocimiento político y social, a menudo asociada con un Estado-nación o una comunidad grande e influyente. Ejemplos de idioma ampliamente reconocidos a nivel mundial incluyen el inglés. ¿Quién no conoce que haya en el inglés distintas lenguas? En el idioma del inglés hay distintas lenguas, o lenguajes, o dialectos también. Sí, no lo mismo el de Estados Unidos que el australiano, que el del Reino Unido, que el que habla el indio, que el que habla el francés, que tiene siempre sus acentos. O sea, incluso el español, ¿no? En Sudamérica, con el hispano, el hispanoamericano, pues siempre tiende a sesear, que es lo que a mí, por ejemplo, no me gusta escuchar muchas veces y de lo que me quejo muchas veces. Pero bueno, esos son gustos y para gustos colores, ¿no? Y hay que respetar que cada uno hable de distinta forma, a su forma. Mientras nos entendamos, me parece perfecto, ¿no? A menudo se asocia con una Estado-nación o entidad grande influente. Ejemplos de idiomas, sí, el castellano, como el español, el francés, el árabe, el bengalí, el ruso y el portugués. Creo que en el caso del medio de la lengua liosa, le otorga, no distingue entre castellano y español. O sea, no es lo mismo. El castellano, el valenciano, el catalán son lenguas dentro del español, ¿vale? El valenciano es un dialecto del catalán, igual que el mallorquín del catalán. No es lo mismo y en eso os confundís. Pero bueno, el francés, el árabe, el bengalí, el ruso y el portugués, y estos son idiomas que suelen tener un estatus oficial en uno o más países. La concepción política explícita de idiomas revela que la clasificación de una variedad lingüística como idioma no es únicamente una determinación lingüística basada en características estructurales, sino más bien un acto sociopolítico. Esto implica que el estatus de una lengua es a menudo una construcción de la voluntad política, la identidad nacional y las dinámicas de poder, más que una evolución científica puramente objetiva. Siempre es subjetivo lo de decir lo de idioma. Y siempre con un poco de autoritarismo, ¿no? La decisión de etiquetarle lo de la lengua como un idioma a menudo coincide con ese reconocimiento oficial, su uso en la educación y el gobierno y su papel como un símbolo de unidad o distinción nacional, ¿vale? Que es un poco reprochable, a mi modo de ver, ¿vale? A mi opinión. En contraste, lengua se prefiere en la lingüística académica.
lo que sugiere un deseo de un análisis más objetivo y estructural, desprovisto de sesgos políticos. Esta distinción lleva a la comprensión de que el estatus de una variedad lingüística como idioma es en gran medida social y políticamente construido. Una variedad podría ser lingüísticamente distinta, una lengua, pero solo tiene el estatus del idioma cuando es reconocida y promovida oficialmente por una entidad política. Y eso es así, ¿vale? La preferencia académica por lenguas sobre idioma dentro de la lingüística sugiere un esfuerzo consciente por parte de la disciplina para mantener su objetividad y rigor científico, distanciándose de los sesgos políticos y nacionalistas inherentes asociados con el término idioma. Esto refleja la autoconciencia de la lingüística con respecto a las presiones externas y no lingüísticas que influyen en la percepción, clasificación y valor social del lenguaje. Si idioma conlleva connotaciones políticas y nacionalistas, entonces la elección de lengua para el discurso académico implica un intento deliberado por parte de la comunidad lingüística de estudiar el lenguaje como un sistema, su estructura, función, evolución, de manera objetiva, sin la carga de agendas políticas o sentimientos nacionalistas que podrían distorsionar el análisis científico. Esto resalta la autonomía disciplinaria de la lingüística, enfatizando su papel como un campo científico que analiza el lenguaje basándose en criterios internos, incluso cuando factores externos, como el reconocimiento político o el prestigio social, influyen en cómo se perciben y etiquetan las lenguas en la sociedad en general. 4. Ahí vamos a lo del dialecto, que también es muy polémico y lleva a debate, ¿no? Variantes regionales y la dinámica de la evolución lingüística. Un dialecto se define como una variedad específica de una lengua o idioma que es utilizada por un grupo particular de hablantes, a menudo asociado con un área geográfica o estrato social distinto. Si bien comparte una ascendencia lingüística como con la lengua estándar o matriz, exhibe diferencias discernibles en la pronunciación, la fonética o la fonología. ¿Vale? Ahí nos vamos a los casos de, por ejemplo, el castellano comparado con el catalán o el castellano comparado con lo que hablan los hispanos en Sudamérica en sus distintas regiones o nacionalidades, ¿vale? O países. Cada país además tiene sus propias diferencias de pronunciación y de vocabulario, el léxico, que a veces incluso hasta las estructuras gramaticales. La Real Academia, yo llamaría Academia Española de la Lengua, la AEL. Lo de real me sobra, no quiero que sea real, pero bueno. Lo define como una variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua. Una definición crucial que introduce la dimensión social en la clasificación. Tradicionalmente, los dialectos se caracterizan a menudo por la falta de normas establecidas o una forma escrita estandarizada. Por cierto, los escribas de la Edad Media en España son los que se encargaron, ¿no?, un poco de normalizar cómo se escribía y de acuerdo a cómo se pronuncia. Que creo que tenemos una de las lenguas más precisas, en el castellano sobre todo, que se corresponde lo que escribes siempre con lo que se dice, y lo que se dice lo puedes siempre escribir tal cual se oye. Pero en el caso de Hispanoamérica no sucede, o en otras lenguas minoritarias, ¿no?, materializándose principalmente en la comunicación oral. Sin embargo, esto no es una regla absoluta. Existen excepciones notables donde ciertos dialectos desarrollan su propio léxico, expresiones e incluso construcciones gramaticales distintas, lo que lleva a la creación de diversos estándares y textos escritos. La evolución y la influencia cultural en los dialectos son significativas, ya que pueden divergir sustancialmente de su lengua matriz o de dialectos hermanos con el tiempo, como sucede. Hay gente que no distingue que el valenciano es distinto al catalán, pero yo que soy valenciano te digo que sí que es distinto en muchas cosas, ¿vale? Ejemplos de dialectos incluyen dialectos de español: andaluz, el canario, el extremeño, el manchego, el madrileño, el murciano, que es la España meridional. Y luego está el castellano septentrional, el castellano aragonés, el castellano riojano, el castellano churro, incluso el castellano leonés de la España septentrional, o incluso pues el español mexicano, ¿no?, por ejemplo, es un dialecto del español. Dialectos de otras lenguas. Eso nos quiere decir que las lenguas que se hablan en Hispanoamérica de Sudamérica, porque Sudamérica incluiría también a lo lusitano, a lo portugués, al brasileño, y aquí hacemos distinción en eso porque estamos hablando de español, sería un dialecto del mismo, ¿vale? Dialectos de otras lenguas. Inglés del sur de Estados Unidos, por ejemplo, el inglés escocés o variantes del chino, a menudo consideradas dialectos a pesar de la ininteligibilidad mutua debido a un sistema de escritura compartido. Qué difícil es decir ininteligibilidad, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Vale, es un trabalenguas ahí. Mutuas debido a un sistema de escritura compartido. El valenciano, por ejemplo, del catalán, ¿ves? Como aquí lo dice. El inglés británico, el inglés americano del inglés. Son variaciones dentro de los propios dialectos incluso, ¿vale? Las distinciones entre lengua y dialecto es uno de los temas más complejos y debatidos en lingüística, y a menudo trasciende las características puramente lingüísticas. Por ejemplo, criterios para la distinción entre lengua y dialecto. Aquí tenemos una tabla muy bonita que te pone criterio, descripción del criterio, aplicación típica a la lengua, la aplicación típica
a dialecto y las asociaciones o matices, ¿vale? Y luego vamos a ver inteligibilidad mutua, que por ejemplo, para descripción, sería la capacidad de dos hablantes para entenderse entre sí sin aprendizaje previo, ¿vale? Eso es inteligibilidad mutua. Tiene una aplicación típica de la lengua baja o nula inteligibilidad inteligibilidad con otras lenguas. Aplicación típica del dialecto. Alta inteligibilidad con la lengua matriz. Observaciones y matices. Tiene un criterio clave, pero no absoluto. Como variantes del chino, por ejemplo, son ininteligibles, pero se consideran dialectos por factores extralingüísticos. La estandarización y el prestigio. Tiene una presencia de una forma estándar reconocida y su estatus social. Posee una forma estándar oficial y un alto prestigio social, y carece de una forma estándar oficial, puede ser percibido como no estándar o inferior. El prestigio es un factor social no lingüístico. Algunos dialectos pueden desarrollar normas propias. Luego, el reconocimiento oficial o político tiene por gobiernos, instituciones o como lenguas nacionales, generalmente reconocido oficialmente por un Estado o autoridad, y raramente reconocido oficialmente, a menudo carece de apoyo estatal. Esto es lo que habría que corregir, ¿vale? Bueno, nosotros ya lo tenemos reconocido, pero en otros estados o naciones faltaría porque lo corrigieran en su normativa y su regulación legislativa, ¿no? Una lengua que, por ejemplo, legislativa viene de leer, ¿no? Viene algo que es legible, que se puede leer. Una lengua es un dialecto con un ejército y una marina, ¿vale? Eso es una lengua, que es un dialecto con un ejército y una marina. La clasificación puede ser un acto político. La tradición escrita crítica literal, al menos que esto esté alucinando, esto tiende a crear artefactos inventados. Que yo sepa, lo de la lengua que tiene ejército y marina no se referiría a dialectos, sino al idioma, ¿vale? Ni siquiera el lenguaje, que es lo que el lenguaje es lo que estudia las lenguas y dialectos y idiomas. Tradición tiene una existencia de una tradición literaria y escritura reconocida. Posee una tradición escrita y un cuerpo literario establecido, y generalmente carece de una tradición escrita formal. Se materializa principalmente de forma oral. Esto estamos hablando de dialectos, ¿vale? Existen excepciones donde los dialectos tienen textos escritos en su forma estándar. Algunos, bastantes. Autonomía lingüística. No, a mí me hicieron leer libros en valenciano en su momento, ¿no? Suficientes diferencias gramaticales y léxicas para ser considerado un sistema independiente. Demuestra diferencias estructurales significativas de otras lenguas y presenta diferencias principalmente fonéticas o de vocabulario respecto a las lenguas dominantes. La percepción de autonomía puede ser subjetiva y está influenciada por factores externos, ¿vale? Vale, según la definición de la RAE de dialecto, es como una variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua. O sea, que el dialecto tampoco sería considerado a nivel social como lengua, ¿vale? Como una lengua predominante o oficialmente aceptada. Y es profundamente reveladora porque introduce explícitamente una dimensión social y política en la clasificación lingüística, en lugar de basarse únicamente en diferencias lingüísticas estructurales. Y esto muestra que el término dialecto a menudo funciona como una etiqueta de subordinación o no estandarización impuesta por una entidad lingüística o política dominante, más que como un término puramente descriptivo. Desde un punto de vista puramente lingüístico, un dialecto podría poseer toda la complejidad estructural y la distinción de una lengua. Sin embargo, la definición de la RAE indica que su clasificación como dialecto está ligada a su posición social o reconocimiento político, no solo a sus características lingüísticas internas. Y esto implica que dialecto es a menudo una etiqueta aplicada a variedades que carecen de estatus oficial. Voy a decir variante como en el ajedrez, ¿sabes? Lo que yo veo últimamente, que es el ajedrez y juego mucho. O una forma escrita estandarizada y una fuerte tradición literaria o el respaldo político de un Estado. Y sugiere una dinámica de poder donde la lengua estándar, a menudo asociada con el poder político, y que define otras variedades como dialectos. El aforismo de Max Weinreich, que será un alemán seguramente, porque cuando vemos algo así escrito es que significa Reich, como lo que el Reich es de Hitler, ¿no? Wayne me suena. No he buscado la traducción, ¿eh? En inglés soy bueno, pero en alemán ya ahí me pierdo. Bueno, pues es una lengua. Dice que una lengua es un dialecto con un ejército y una marina, ¿vale? No es meramente una observación ingeniosa, sino un comentario profundo sobre las fuerzas extralingüísticas que configuran la clasificación lingüística. Subraya que la elevación de una variedad lingüística al estatus de lengua es a menudo un acto político que refleja aspiraciones nacionalistas, influencia geopolítica y el establecimiento del poder estatal, en lugar de estar determinado únicamente por la divergencia lingüística o la inteligibilidad mutua.
mutua. Este aforismo surge de la observación de que muchos dialectos son lingüísticamente tan distintos como las lenguas, y muchas lenguas son mutuamente inteligibles con sus dialectos. El ejemplo del chino, donde variantes mutuamente ininteligibles se denominan dialectos debido a un sistema de escritura compartido y la unidad política, es una ilustración clara. Por el contrario, el nynorsk noruego se creó a partir de dialectos por razones nacionalistas. Si las características lingüísticas por sí solas fueran suficientes, las clasificaciones serían sencillas. El hecho de que se invoquen factores políticos, estabilidad, poder militar o identidad nacional, para explicar el estatus de la lengua, implica que el reconocimiento político y el apoyo institucional son a menudo los factores decisivos, anulando los criterios puramente lingüísticos. Esto desafía fundamentalmente la noción de la clasificación lingüística como un proceso científico puramente objetivo. Destaca cómo el lenguaje puede ser instrumentalizado en la construcción de naciones, la hegemonía cultural y en la afirmación del dominio político, ¿vale? 5. Vemos que hay dos tipos de nacionalismo. El de la lengua predominante y el de la lengua de la que ha tenido una variación, ¿vale? Los dos tienen ambos sentimientos, para mi forma de ver, ¿vale? Esto ya es opinión propia y creo que es bastante sensata, razonable y coherente. Relación de jerarquía y dinámica entre los conceptos de lengua y todo eso, lenguaje, idioma y dialecto. Para resumir, las relaciones. Se puede establecer una jerarquía clara. El lenguaje se erige como el concepto más fundamental y abstracto, que representa la capacidad humana y universal para la comunicación. La lengua a menudo es sinónimo de idioma en muchos contextos, aunque son con connotaciones distintas sociopolíticas. Es un sistema específico y estructurado que materializa esta capacidad innata. Finalmente, el dialecto representa una variante regional o social que existe dentro de una lengua o idioma particular. Esta estructura anidada ilustra cómo la amplia capacidad humana se ramifica en diversos sistemas, que a su vez exhiben variaciones internas. Aquí en la tabla veíamos lo que veíamos arriba, no sé por qué me lo ha replicado, pero aquí creo que está más claro que cómo se refería al lenguaje como la capacidad innata y universal del ser humano para comunicarse mediante el sistema de signos y con una naturaleza innata, universal, abstracta y mental y con unas características claves de habilidad inherente a todos los seres humanos que se materializan en la lengua y el habla racional y arbitrario. Y la relación jerárquica, conceptos más amplios y abstractos, engloba la lengua e idioma. Ejemplos: lenguaje verbal, oral escrito, no verbal, gestos, corporal, de señas, de programación musical, ¿vale? Lengua tiene el sistema de signos fónicos o gráficos con el que se llaman grafos, ¿no? Precisamente a lo que haces cuando quieres hacer una tipografía en Windows o en el sistema operativo, en informática, lo que sea. Tienes que hacer grafos, ¿vale? Entonces, si necesitas hacerlo, tienes que buscar, pues eso, TrueType o todo este tipo de códigos del lenguaje para hacer el grafo, y tienes que buscar grafismos. Había otra denominación, ahora no me acuerdo, pero dentro de eso hay otra denominación para lo que es las figuras que formamos para formar letras y distintos signos, ¿no? Tenemos consonantes y vocales en la mayoría de latino y en la mayoría de anglosajón y en la mayoría de las lenguas europeas y tal. En asiáticas, pues vemos que utilizan un ideograma, ¿vale? Social, sistemática, convencional, psíquica, intangible, eso es la lengua, ¿vale? El patrimonio lingüístico y cultural fija, pero evoluciona, organiza por reglas gramaticales, tiene una manifestación específica del lenguaje, sinónimo de idioma en contextos académicos, como el español, inglés, francés, italiano, chino, lo que sea. El idioma es la lengua de un pueblo o nación, o lengua que lo caracteriza. Es un código lingüístico empleado por esa nación y tiene una sociopolítica y es oficial y es nacional. Y tiene mayores connotaciones políticas, preferido en discursos nacionalistas, asociado a valores patrios y esas cosas, ¿vale? El sinónimo de lengua, pero con matices políticos y de reconocimiento, como en inglés, el chino, mandarín, en español, francés, árabe, ruso. El dialecto es una variedad regional o social de una lengua que no alcanza la categoría social de lengua, variedad regional, social o derivada, y procede de un idioma a menudo sin normas establecidas o variedad estándar, generalmente oral. Variante de una lengua e idioma puede evolucionar a lengua independiente, como el andaluz del español, o el inglés suyo de Estados Unidos, el escocés del inglés o el valenciano del catalán, ¿vale? Los sistemas lingüísticos no son estáticos, son dinámicos y están en constante evolución. Este dinamismo significa que los límites entre la lengua y el dialecto son fluidos a lo largo
periodos prolongados, ¿vale? Los dialectos, a través del aislamiento geográfico o social sostenido y la innovación lingüística continua, pueden divergir significativamente de su lengua matriz. A lo largo de los siglos, estas diferencias acumuladas pueden llevar a una pérdida de inteligibilidad mutua, momento en el cual los antiguos dialectos pueden ser reconocidos incluso como lenguas propias, ¿no? Como lenguas con su propia identidad, distintas y por derecho propio. Este proceso es una parte natural de la historia lingüística. El camino natural de la lengua es transformarse, y cada dialecto evoluciona para convertirse en una lengua propia, que luego derivará en nuevos dialectos, y así sucesivamente. Un ejemplo histórico es el latín, cuyos dialectos evolucionaron para convertirse en lenguas como el español, el portugués, el italiano, que son las lenguas romances, ¿vale? De las que tenemos en Europa. Lo que une a Europa es el latín, por lo del Imperio Romano, ¿vale? Hablando de imperios que quieren establecer los ingleses, pues lo mismo. Los ejemplos históricos de dialectos que evolucionan hacia lenguas distintas, como los dialectos del latín que se convirtieron en lenguas romances, ¿ves? Aquí lo dice, demuestra que los límites lingüísticos son fluidos e históricamente contingentes, que no son fijos, que son inmutables. Esto desafía una visión rígida y sincrónica de la clasificación lingüística y resalta la naturaleza continua, orgánica y a menudo imperceptible del cambio lingüístico a lo largo del tiempo. Este hecho histórico no es solo un evento aislado, sino que ilustra un principio fundamental. Lo que es un dialecto, en un momento dado, puede, con suficiente tiempo, separación geográfica y factores socioculturales, convertirse en una lengua distinta. Esto contradice, bueno, esto se repite, cualquier noción de que las categorías lingüísticas, lengua frente a dialecto, son fijas o absolutas. En cambio, son dinámicas y están sujetas a transformación continua. La clasificación de un momento dado es simplemente una instantánea de un proceso continuo. La descripción es como en física, ¿no? La velocidad instantánea. Pues eso es lo que se puede medir en un momento dado, pero no es la velocidad media, ¿vale? La descripción de la evolución lingüística como un camino natural donde cada dialecto evoluciona para convertirse en una lengua propia, que luego derivará en nuevos dialectos y así sucesivamente, sugiere que la diversidad lingüística no es simplemente una colección de fenómenos dispares, sino un ecosistema dinámico y autoorganizado. Esto implica un ciclo continuo de diferenciación y diversificación inherente a la comunicación humana, donde nuevas variedades se generan, interactúan y evolucionan perpetuamente. Están perpetuamente, por naturaleza y por esencia, obligados a ser variantes. O sea, la contradicción entre lo perpetuo y lo variante. Aquí tenemos una especie de retrueca, ¿no? Bueno, no me acuerdo la figura retórica de este tipo. Esta analogía con los sistemas biológicos, que exhiben una constante diversificación, adaptación e interacción, sugiere que el panorama lingüístico funciona de manera similar. Las variedades no están aisladas, sino que se influyen constantemente entre sí, divergiendo y a veces convergiendo incluso. Esto enmarca la diversidad lingüística como una propiedad. Esto lo vemos en la pronunciación que hacemos aquí en el Mediterráneo, de ciertas palabras en castellano, y se han dejado de usar las que originalmente se estaban usando, que eran más cercanas al latín, del valenciano, ¿no? O del catalán. Sugiere que la generación de nuevas formas lingüísticas, incluso, bueno, ahora ya incluso hay palabras del valenciano o del catalán que se están incorporando en el castellano, ¿vale? Lo que contribuye a un tapiz lingüístico global rico y en constante cambio. Conclusión, en resumen, el lenguaje es la capacidad humana universal e innata para la comunicación. La lengua es el sistema específico y estructurado de signos utilizados por una comunidad, y el idioma es en gran medida sinónimo de lengua, pero conlleva importantes connotaciones sociopolíticas y a menudo implicando el conocimiento oficial. Y el dialecto es una variante regional o social dentro. O sea, lenguaje es la capacidad humana universal e innata para la comunicación, ¿vale? Eso es lo que define el lenguaje. La definición de lengua es el sistema específico y estructurado de signos, ¿vale? La lengua es lo específico de ese lenguaje, ¿vale? Lo que se estudia en lingüística, cuando te hablan de lengua, es que tienes que estudiar el sistema específico y estructurado de signos. Y el lenguaje es esa capacidad innata, universal, ¿vale? Cuando decimos lenguajes, pues está el lenguaje, se puede estudiar el lenguaje, el inglés, el francés, el español, el alemán, lo que sea, ¿vale? Pero conlleva importantes connotaciones sociopolíticas y estos términos, aunque distintos en su alcance e implicaciones, están intrínsecamente interconectados, formando un marco jerárquico y dinámico que describe la naturaleza multifacética de la comunicación humana. Una comprensión precisa de estos conceptos es indispensable para cualquier análisis lingüístico riguroso. Revela que el lenguaje no es una entidad estática, sino un fenómeno vivo y en evolución profundamente entrelazado con la cognición humana, las estructuras sociales, la identidad cultural y las realidades políticas. La interacción continua entre las características lingüísticas y los factores extralingüísticos subraya la profunda complejidad y la inmensa riqueza de la diversidad lingüística global, y es un testimonio de la adaptabilidad y la creatividad de la mente humana. Vale, aquí tenemos las citas, donde podemos encontrar todo este repertorio. Esto ya es casi
una tesis, como me han dicho recientemente por ahí. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por verme, escucharme. Apóyame, pon tu pulgarcito arriba, ¿vale? Como pulgarcito cuando ponía las chickpeas que dicen en inglés, los garbancitos. Pues pulgarcito, como ponía garbancitos, no, pulgarcito no era, o sí, pues ese. Pon un me gusta. Y si lo puedes compartir, cuanto más lo compartas, más gente llegará, para que yo pueda en algún momento seguir haciendo vídeos mucho mejores, mucho de mejor calidad, de mejor setting y de mejor con mucho más colaboradores. Voy a dejar un comentario, puedes dejar un comentario ahí abajo y así el algoritmo facilita y favorece. Bueno, lo que dicen todos los youtubers, qué pesadilla con todos los youtubers. Me gusta, me gusta, me gusta. Y el que no, te vende su libro, y el que no, te vende no sé qué, y el que no, te vende no sé cuántos, y ahora te corta 10 minutos y te pone, sí, no sé cuál, patrocina tal, patrocina cual, y se queda ahí para siempre en su vídeo. Me parece un poco de capitalistas ridículos que yo, mira, por eso soy pobre, por eso tengo cero ingresos, no tengo trabajo y tengo cero ingresos y 0 euros en la cuenta, cero, patatero, como decimos. Entonces, si quieres apoyar, pues por lo menos, oye, pues me gusta, compártelo y todas las cosas, que es gratis, que no te cuesta nada, pero es que me quedo yo a 3 semanas del mes ya estoy sin 1 euro, y porque dependo de mi mujer. Si no, me parece que ni comía y estaría como en el 2019 aún durmiendo en el coche. Y porque he heredado, y que gracias a mis abuelos que han trabajado duramente durante 40 años, no aquí en la PI España, sino en Francia, ¿vale? Que tanto que dicen algunos nacionalistas españolistas, los gabachos, no sé qué, con el término despectivo, pues yo les debo mucho a los franceses, porque lo que tengo hoy, que es de mi familia, lo hemos conseguido gracias a haber emigrado por culpa del franquismo. Y mis bisabuelos fueron fusilados y están enterrados en Manises, en una fosa común, aún sin, al menos mi abuela, creo que, o sea, mi bisabuela, y por parte de abuelo materno. Y tengo mis familiares de Cabra, Córdoba, que son mi otra rama de paterna, y para que un poco sepáis un poco más de mí, de dónde vengo, de cómo soy, cuáles son mis... En inglés le llaman background, ¿no? Nosotros diríamos orígenes, simplemente, porque background también puede ser fondo, según en los contextos de pantallas y cosas de estas, es el fondo, ¿no? Pero para que sepáis un poco de mi historia, se ha aprobado una ley de memoria histórica, por favor, la gente que seáis de derechas, no hagáis lo del bracito de pedir el taxi y esas chorradas, ni sacar las banderas esas anticonstitucionales y el aguilucho, por favor, sobre todo los que sois mayorcitos, porque sobre todo son los que aún vais con retraso, que no os habéis adaptado a los nuevos tiempos, que el otro día me encontré en algún chat alguno que decía viva Franco. Me estás ofendiendo y me estás humillando a mi familia, porque los mataron los falangistas y franquistas simplemente por sus ideas políticas, lo cual no es muy democrático. Entonces, si tú quieres democracia, no instigues el conflicto recordando pasados que han sido negativos para determinadas personas. A lo mejor para los de derecha ha sido muy positivo, pero para los que no, eso lo hemos sufrido mucho por tener que emigrar. Y yo no quiero tener que volver a emigrar, porque yo he emigrado a Londres, a Reino Unido, para buscarme la vida y encontrar trabajo de camarero toda mi vida, de limpiador toda mi vida, y de trabajos y empleos que no están de acuerdo con mis capacidades intelectuales. Que tengo una discapacidad de trastorno del sueño y tomo una medicación, que por eso, mira, me deja la boca muy seca, aparte de porque no he descansado ni he dormido mucho, pero sobre todo cuando hace calor en el verano, pues no me hace conciliar bien el sueño. No quiero volver a tener que mirar, y no volvamos a repetir el mismo error del pasado. O sea, ni PSOE ni PP los queremos, ¿vale? Y tú tienes que estar de acuerdo, pero Vox no me lo votes, por favor. Hay muchas opciones de izquierdas, para los de izquierdas. Tenemos a Podemos, tenemos a Izquierda Unida, tenemos incluso Izquierda Republicana de España.
aunque me han dicho o he visto algún comentario por ahí que es un poco hipócrita o un poco sin sentido su tipo de política, que es como la de Trump, ¿no? Que los republicanos allí son de derechas. Aquí normalmente los republicanos, como Rufián, por ejemplo, de Esquerra Republicana de Cataluña, es de izquierdas. Allí no, allí los ingleses siempre van al revés, ¿no? Si nosotros conducimos por la derecha, ellos conducen por la izquierda. Si tú dices SI, ellos dicen IS. Si tú dices IA, ellos dicen AI, ¿vale? EI. Bueno, la cuestión que es por hacer la contra siempre. Siempre nos hacen la contra. O nosotros, no sé si somos nosotros los que hacemos la contra a ellos, pero que tenemos distintas formas de gramaticales de decir las cosas también, ¿no? Y bueno, me parece que el tema este de inmigrar no es bueno para nadie. O sea, deberíamos todos tener una inclusión, colaborar entre nosotros, apoyarnos, formar equipos, formar grupos. Sobre todo aquí en YouTube yo voy a lanzar un canal que se llama Revista Guía Cultural de YouTube España, y me gustaría contar con el apoyo o la colaboración sin ánimo de lucro, desinteresada, de creadores que ya tienen muchos seguidores, poder hacer colaboraciones juntos. Me gustaría hacer una programación, ¿no? Como lo que hacen en la tele, poner, por ejemplo, a las 9 de la mañana, por ejemplo, política, ¿no? Por ejemplo, saldría Alan, saldría Rubén Hood, saldría... Estos son los que yo sigo, que a mí me gustaría compartir con ellos pues algo más que simplemente yo ser el que coja sus vídeos y los comente yo con mi eso, ¿no? Tener una especie de acuerdo, ¿no? Y un poco de integración y de comunicación y de estar en equipo trabajando. Luego, pues, por ejemplo, poner a las 10 de la mañana, pues ciencia. A las 12 de la mañana ponemos sobre matemáticas y llamamos al de derivando al que sale en órbita laica. No sé, aquí la mayoría de la gente se mueve por el mismo ánimo, que es el del capitalismo, tener beneficios, y todo es individualismo. Entonces, es difícil luego llegar a formar un equipo como esos, ¿no? Y más cuando nadie paga a nadie. Yo lo haría de forma pues lógica, justa y sensata, que es si hay tantos beneficios se reparte a partes iguales, nada más. O sea, aunque yo fuera el creador del canal, si hubieran cooperadores, como en una cooperativa, recibiríamos todos la misma carga de trabajo y la misma remuneración y retribución salarial o de beneficios, en este caso de las compañías que se anuncian y de la plataforma que nos distribuye, ¿no? Y nada más, luego tengo pensado hacer un juego que al final de cada vídeo pondré como una especie daré una pista sobre una letra, o sea, un número que tendrá asociado una letra, y, y quiero que al final del año los que me hayan estado siguiendo todos los vídeos sepan decirme cuál es la frase completa que yo haya desarrollado, y la persona que lo acierte, que lo registre, que lo recopile y que se dedique a hacer eso, recibirá un premio. Simplemente. Ni sorteos ni nada, ¿no? Aquí el que se le ocurre gana. Sortotongos no, como hace Pandemia Digital, por ejemplo. Pero oye, mira, Pandemia Digital me cae muy bien. Julián Macías, lo sigo también en Blue Sky y también me gustaría contar con él. Pero claro, creo que tienen sus propios intereses siempre, ¿no? Partidistas o particulares, mejor dicho. Y nada, muchas gracias por escucharme y tened buen día, buena tarde, buena noche, según el día, la hora que me veas. Y gracias por verme. Un saludo, hasta luego. Esto es el